Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido al tercer segmento de Tendencias. Estamos con Walter Maeda, Ángel Mejía es mi nombre, acompañándole en el final de la jornada laboral. Si usted nos escucha el lunes, si usted nos escucha en la repetición el día sábado, también probablemente le tocó laborar en esta semana, en este día sábado, así es de que le estamos acompañando de regreso a casa. En este programa número 570 ya escuchamos una breve introducción acerca de la economía, escuchamos también a José Conte entrevistando a Daniel Monroy acerca de un tema de juegos de video, y después también tuvimos la conversación con Mauricio Álvarez acerca de un bonito libro que le queremos recomendar. Son 9 paradigmas que hay acerca del trabajo que hemos creído y que no necesariamente son ciertos. Hablamos de 4 de ellos. Y en ese segmento vamos a hablar un poco más acerca del tema del crecimiento de la construcción. La construcción es un segmento que beneficia a mucha gente, tiene una cascada que se riega en toda la economía porque se traduce en muchos empleos. Nos referimos a la venta de ese material de construcción, al transporte de ese material de construcción, a la gente que está haciendo la labor de albañilería, pero también la gente que está vendiendo los acabados y la importación de todos los productos, etcétera, etcétera, etcétera. El primer segmento decíamos que la economía de Guatemala parece en el año 2021 una excelente proyección. Y digo excelente, o sea, sabemos de nuestras dificultades y que todavía no estamos al 100, sin embargo, hay una buena proyección. La construcción, a final del año, dado que el ahorro creció, o sea, la gente ahorró dinero en el tiempo de COVID, a lo mejor no había mayor cosa que gastar, sabemos que hay mucha gente desempleada y demás, pero el ahorro creció. En nuestra estadística crece el ahorro. Resulta ser que mucha gente decidió remodelar su casa, poner la pérgola, hacer otro baño, remodelar la cocina, y entonces la construcción en cuanto a materiales creció muchísimo. El cemento ha crecido. Me decía Walter que tuvo la oportunidad de visitar El Salvador, que hay mucha construcción también allá, Walter. Sí, efectivamente, una cosa de admirar es, bueno, El Salvador no se distribuye por zonas, pero sí hay ciertos sectores para los que tal vez les es familiar El Salvador, la zona rosa, ciertos sectores por acá de San Benito, Loma Linda, hacia Ciudad Merliot, que son increíbles, Einer, cómo ha proliferado el tema de construcción de apartamentos, de edificios en forma vertical, o sea, la construcción, hogares en forma vertical, centros comerciales, ya no megacentros comerciales, centros comerciales pequeños alrededor de todo eso, residenciales, oficinas. ¿Y por qué me llama la atención y por qué lo comentábamos? Porque le decía a Einer, me sentí como que en un ratito veía que ha mejorado mucho la parte arquitectónica y me sentía en Guatemala, me sentía allá por zona 13, zona 14, hay zonas de edificios que se ven espectaculares. ¿Y eso por qué? Obviamente porque el sector construcción mueve la economía. El sector construcción permite, ya sea nuevos inmuebles o los inmuebles que ya existen, pues como tú bien lo mencionaste, Sagner, permite hacer reparaciones a los inmuebles, permite hacer mejoras constantes. Y eso es lo que me llamó la atención. Y justo cuando hablábamos de el tema que íbamos a tocar, pues obviamente emocionados de que hablemos de esto, Agner. Así es, entonces hay bastante más construcción. ¿Qué ha pasado en temas de vivienda en Guatemala? Bueno, sí, había una proliferación de muchas opciones de apartamentos, apartamentos no tan grandes, apartamentos pequeños. Sin embargo, eso se ha estancado y ahora pues hay más interés en casas, aunque sea lejos, pero la gente quiere tener su jardín, quiere tener su espacio para el perro o para jugar sus hijos, etcétera. Pero se dieron cuenta muchas personas de que a lo mejor prefiero estar un poquito más afuera, que la movilidad, porque, bueno, por el tema de COVID seguramente, si nos tocó estar en casa, probablemente dijimos, ok, quiero un poquito más de espacio. Yo conozco varias personas, Walter, que de un apartamento, tal vez un poco costoso, se movieron a las afueras de la ciudad para poder estar en una casa rentada, Y, lógicamente y abierta. es, Sí. y eso es interesante porque, a ver amigos, hace un par de años, aquí mismo en el programa de tendencias, tuvimos invitados y lo cual hablábamos que era una proliferación de viviendas en vertical. Hablábamos de apartamentos, precisamente que era un auge que se estaba dando en Guatemala.
pero con esto de la pandemia, eso cambió. Y ese cambio ahora prácticamente obedece a que no importa que me salga de la ciudad, pero ahora mi necesidad es otra. Mi necesidad es una casa. Y eso de tener una casa cambia también el pensamiento de cada uno de nosotros, porque esto también conlleva a que donde se construyen residenciales, se tienen que construir cosas periféricas alrededor de estas residenciales, escuelas, comercios, hospitales, y bueno, transporte incluso, y muchas cosas más. Así es. Y digamos, en el crecimiento en Guatemala de la construcción, digamos, el 47% más o menos de la construcción se ha hecho en la ciudad capital de Guatemala. Después le sigue Misco con 23%, luego le sigue Villanueva con 13%, y luego Santa Catarina Pinula con 7.28%, y luego San Miguel Petapa. Son estadísticas que compartió la Cámara Guatemalteca de la Construcción en uno de esos seminarios que dieron. Decíamos que la gente tiende a entonces pensar en casa. El tema del cemento, cuando presentaron la estadística de la venta de cemento, sí se ha mantenido muy estable, porque lo mismo, la gente ha estado generando pues ampliaciones y demás. Y otro dato que me llamó la atención, Walter, había muchos proyectos en el 2020 que se terminaron, ¿no? Están terminando. Pero sí hay muchas licencias pendientes de darse para el 2021. Entonces hay aparentemente mucha trámite ahí estancado, pendiente para el 2021, y eso pues plantea un reto, ¿verdad? Porque eso podría ser menos, generar pues menos construcción a lo largo de este año. ¿Qué otro dato te llamó la atención de esas estadísticas? Bueno, como tú lo mencionaste, el tema del cemento, porque también es importante el tema de que haya incremento en el tema en el tema de la demanda de cemento y de estos materiales de construcción. Bueno, pues obviamente porque también son empresas que en nuestro país mueven la economía. Recuerde que acá en el país hay grandes empresas que, sin caer en nombres, ¿verdad? Pero que obviamente creo que todos lo conocemos y sin hacer comerciales, no es campo pagado para nadie, pero obviamente eso permite que todos estos componentes de la construcción o estos sectores, perdón, en la construcción, perdón, empresas dentro del sector de construcción, ahí lo arreglé, eso quiere decir que permite que se mueva la economía, permite que se mueva la economía. ¿Para qué? Obviamente, para construcción de inmuebles, y no solo estamos hablando, Agner, creo que es importante mencionarlo y aclararlo a nuestros amigos, casas, estamos hablando también de oficinas, que también ya vamos a tocar algo de esto, y obviamente también hablamos, para los que estamos familiarizados, saben que hay proyectos en la zona sur del país que también se están construyendo, que también van a traer un repunte para la economía durante este año 2021. Y un dato interesante es de que los bancos, como, bueno, ha habido más dinero por el tema del ahorro, es decir, hay un buen nivel de cantidad de dinero para prestar. Sí, ha repuntado los créditos para construcción. Ha tenido una tendencia muy elevada en esta finalización del año y no digamos en este inicio del mes, en el mes de enero que recién terminó, seguramente también continúa esa tendencia. Walter, me dijiste una recomendación a nuestros oyentes que, bueno, hemos visto que las oficinas, sí ha habido menos demanda de oficinas porque, Efectivamente. ajá, la gente está trabajando desde casa. La Sin gente, la embargo, gente migró a su casa. ujú, Perdón que te sí, interrumpa, sí, pero la gente es un tema que de verdad que me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención dos cosas, Agner. Bueno, pero siguiendo en la línea que tú dices. Una es esto, muchas empresas, a ver, para todos creo que no es desconocido, el 90% de la economía en Guatemala se mueve a través de pymes. Y de este 90% de pymes, muchas tenían oficinas, pero esto de la pandemia ha migrado las oficinas a las casas, y al migrar hacia las casas comienzan a hacerse más famosas o más reconocidas otro tipo de escenarios de empresas, perdón.
y es el de las direcciones fiscales. Simple y sencillamente, y esto es una recomendación para usted, si usted ahora, post pandemia, está abriendo una oficina en su casa, yo le doy un consejo, y esto es a lo que hablábamos con Ainer. Haga una oficina virtual. Una oficina virtual le puede costar entre 250 quetzales a 500 quetzales. ¿Qué quiere decir una oficina virtual, Walter? Mire, si usted, sencillo, si usted abre la empresa en su casa, cuando usted genere facturas, la dirección que va a aparecer en sus facturas va a ser la dirección de su casa. Y usted debe de separar, usted debe de aprender, amigo que me estoy viendo, no lo estoy regañando, lo estoy animando a que usted separe lo que es casa de lo que es negocio. Y cuando usted separe eso, se va a dar cuenta. Tu dirección va a andar circulando por un montón de lugares y usted debe también guardar su dirección porque es algo privado. Además, ahí está su familia. Y usted lo que tiene, le recomiendo es, mi consejo es, o nuestro consejo es, abra una oficina virtual. Y la oficina virtual simple y sencillamente le van a dar a usted en estos lugares un recibo de esa oficina. Con ese recibo usted puede abrir o constituir su empresa o cambiar la dirección de su empresa y ahora usted eso le va a permitir cambiar su dirección también fiscal, porque eso es lo que le va a pedir la SAT, y cambiando su dirección fiscal, así usted no expone a su casa o a su familia. Y ya con esa dirección fiscal usted puede emitir facturas perfectamente. Si alguien le dice dónde está ubicada su empresa, mira, mi empresa está ubicada en X zona, me voy a inventar ahí, zona 14, y este es el edificio, tú te quieres reunir conmigo. Las mismas empresas le prestan un espacio para que usted se pueda reunir con algún proveedor, con algún cliente. Y espacios que usted paga a un precio accesible, pero que también usted guarda la paz de que su familia esté salvaguardada y sus datos personales estén a salvo. Así es. Y el segundo consejo, perdón, Sí, seguro. El segundo consejo es, ojo con los lugares de mucha plusvalía, porque eso también es importante dentro de los informes que hemos visto. Y es importante que busque una oficina o encuentre una oficina en lugares que le pueden generar alto tráfico y alta plusvalía, porque eso también va a hablar de su negocio. Eso está muy buenas recomendaciones. Digamos, en temas de trabajo, hay mucha gente emprendiendo, entonces ponga atención a tal vez una oficina virtual, no ponga la dirección en su sociedad anónima de su casa. Si es un negocio individual, lógicamente puede ser la de su casa, sin duda ahí puede estar el local y todo, pero ponga la atención a eso y como mencionábamos, sí han habido un movimiento en relación a las oficinas que se están haciendo cada vez, tal vez con menos demanda, sin embargo, esperaría, la estadística menciona, en cuanto a las perspectivas de las personas, muchas personas ya se aburrieron de estar en casa, quieren regresar o al menos eventualmente ir poco a poco regresando a trabajar en su lugar de oficina, ¿verdad? Porque sin duda las comodidades pueden ser un poco distintas. Se nos acabó el tiempo, mi querido Walter, de verdad que nos encantó hablar de este tema, pero en la finalización de este programa queremos bendecir su vida, bendecir este inicio de mes de febrero, que la gracia y el favor del Señor esté con usted. A continuación le dejaremos a Juan Fernando Campos en esta entrevista a Fernando Zúñiga. Fernando Zúñiga desarrolló un taller de cómo planear o cómo planificar tu vida antes de agendar las citas de trabajo de este año, así es de que vale la pena, escuche este contenido y disfrúteselo. Gracias, Walter, por este tiempo. Muchas gracias, amigos, y gracias, Agner, de verdad, por dejarnos compartir en su programa Tendencias. Regresamos entonces, les dejamos con Juan Fernando Campos. Amigos de Tendencias, soy Juanfer Campos y le doy la más cordial bienvenida a este espacio donde semana a semana buscamos la manera de brindarles diferentes recursos que puedan ser de beneficio para usted. Como bien decía Agner Mejía, tuve la oportunidad en estos días de poder conversar con mi tocayo Fernando Zúñiga. Le cuento, a Fernando tuve la oportunidad también de conocerlo ya hace algunos años, tal vez unos 15 años, un poquito más. Tuve la oportunidad de conocerlo por medio de un programa que a mí en lo personal me ayudó muchísimo. Ese programa se denomina Potencial Máximo y estuvimos conversando con Fernando, haciendo algunos recuerdos sobre ese momento y cómo a mí me ayudó. En lo personal, como le digo, fue una experiencia muy buena porque me ayudó a tomar decisiones, a poder tener un enfoque sobre lo que yo quería en mi vida y poder avanzar justamente en lo que yo estaba queriendo intentar en ese entonces, que era encontrar mi propósito de vida. Hoy Fernando me comentaba que 15 años después, luego de más de 20 años de él estar investigando
sobre este tema, ha sacado una nueva versión de este programa y sigue trabajando en él. Y hoy nos dispone a nosotros la oportunidad de poder accesar de manera gratuita, sí, así es, sin ningún costo, por medio nuevamente del sitio potencialmaximo.com. Pero yo no solamente quiero conversarles sobre el recurso, sino que algunas de las cosas que platicamos con Fernando. Fernando me decía, el tema de las metas es una cuestión tan apasionante, pero al mismo tiempo frustrante. ¿Por qué? Le decía yo. Porque muchas personas nos enfocamos y queremos alcanzar muchas cosas, muchos objetivos y no siempre lo logramos. Y al final empezamos a avanzar en el montón y en el listado de un montón de cuestiones. Y cuando nosotros nos damos cuenta, una de dos ha pasado. O se nos han olvidado las metas que nos hemos propuesto, o de las que nos recordamos ya no tenemos la fuerza, el impulso para poder avanzar. Entonces yo le preguntaba a Fernando y le decía, mira, ¿qué tenemos que hacer entonces para poder avanzar? Él me daba 3 recomendaciones que hoy quiero dejar con usted. La primera, él me hablaba sobre el enfoque y me decía, mira Juanfer, creo que es clave que nosotros podamos poner en práctica el principio del enfoque y tener la oportunidad de pensar en una sola meta. Una meta que nos pueda llenar de energía, una meta en la cual nosotros podamos poner todo nuestro interés, toda nuestra atención. Cuando nosotros nos ponemos muchas metas a lo largo del tiempo, la forma en que nosotros empezamos a distribuir los recursos hace que nosotros nos volvamos dispersos y esa dispersión hace que cuando sintamos ya no estamos haciendo nada. Entonces él me decía, mira, proponete una sola cosa en este año. 2021 debe ser un espacio de tiempo en el cual tu mente, tu corazón, tu alma, tu energía, tu inteligencia, todo debe estar enfocado en una sola cosa. Entonces el primer principio que Fernando me dejó fue el del enfoque. Un segundo principio me decía, creo que es importante que nosotros podamos tener pasión. Tiene que ser una meta que nos emocione. Y usted hubiera escuchado a Fernando, él me decía, mira, una emoción fuerte la que nosotros tenemos que sentir por lo que estamos buscando hacer, por lo que estamos buscando vivir. Y entonces es necesario que nuestras emociones estén en coordinación con lo que nuestra mente, con lo que nosotros vamos a llegar a realizar. Si la meta no te entusiasma, si la meta no te llena de emoción, difícilmente la vas a realizar, me decía Fernando. Y yo he aprendido, me decía Fernando, la importancia que nosotros, o que tiene para nosotros el que nosotros nos emocionemos con esa meta, con ese objetivo. Así que el segundo recordatorio que me daba Fernando era, nuestra meta debe ser lo suficientemente emocionante para nosotros. Y un tercer principio que me daba Fernando, él me decía, mira, creo que es clave que nosotros entonces ya teniendo una meta en la cual nos hemos enfocado, una meta en la cual nosotros nos hemos sentido muy emocionados. Es clave que ahora nosotros tengamos estrategia y eso quiere decir que nosotros ya podamos empezar a tener las acciones que necesitamos para poderla realizar. Y esa estrategia debe ir de la mano de una programación, debe ir de la mano de una calendarización en la cual nosotros estamos indicando qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Porque me decía, si vos tenés un enfoque en una sola meta, te emociona lo suficientemente, pero no tenés una programación, no tenés una calendarización, difícilmente nosotros vamos a poder avanzar para poder alcanzar esos objetivos que nosotros nos hemos propuesto. Así que yo le animo, amigo, a que usted pueda accesar al sitio potencialmaximo.com. Usted va a encontrar ahí un registro que solo le va a pedir a usted su nombre y un correo electrónico para que usted pueda quedar registrado y de manera gratuita usted va a poder tener acceso a estas 3 sesiones que son muy cortas, muy breves, pero eso no quiere decir que no dejan de ser de mucho beneficio para nosotros para poder aprender cosas. Yo ya lo empecé a tomar nuevamente, ya pasé por la primera lección y déjeme decirle que es algo emocionante lo que usted va a encontrar ahí y sobre todo saber que usted puede tener la oportunidad de avanzar en aquellas cosas que tanto ha anhelado y que tanto se ha propuesto. Esta conversación con Fernando a mí me hizo pensar también en un aspecto muy importante y que va de la mano del sitio potencialmaximo.com. ¿Y saben lo que estaba pensando? Justamente en esa palabra, la palabra potencial. Dígame si no en algunas ocasiones a usted le ha pasado y usted mismo lo ha dicho, a esa persona cómo tiene de potencial. O a lo mejor a usted le han dicho, cómo tenés de potencial. Pero usted se ha puesto a pensar en sí, ¿qué es el potencial? ¿Qué es el potencial de alguien y por qué decimos que alguien tiene mucho potencial? Yo considero que el potencial es todo aquello que somos capaces de realizar y aún no lo hemos hecho. Se lo voy a repetir. Para mí potencial es todo aquello
que usted y yo somos capaces de hacer y aún no lo hemos logrado, ¿sí? Esa energía que nosotros tal vez de repente tenemos guardada para poder realizar sueños, para poder realizar metas, esos sueños que nosotros sabemos que podemos realizar, esas acciones que sabemos que somos los únicos que lo podemos realizar, pero por alguna razón queda ahí. A veces es por cuestión de tiempo, a veces es por cuestión de dejadez, pero al final todos tenemos diferentes acciones que quisiéramos realizar, diferentes planes y metas que quisiéramos realizar, pero también pasa algo. Hay momentos en que usted y yo podemos realizar acciones y son otras personas las que se dan cuenta de lo que nosotros podemos realizar. Y ahí es donde alguien nos dice cómo tenés de potencial. Porque la persona ve en nosotros cualidades, ve en nosotros actitudes, ve en nosotros algo que en muchas ocasiones ni siquiera nosotros hemos podido descubrir. Y hoy, justamente de la mano de lo que estamos conversando, y le vuelvo a repetir y a invitar a que usted pueda accesar a potencialmaximo.com para empezar con este curso que nos dejó Fernando Zúñiga. Yo quisiera mencionarle, en mi opinión, tres elementos que considero que son claves para que usted y yo podamos desarrollar nuestro potencial. El primer elemento que le quiero mencionar es la visión. Sí, es importante que nosotros tengamos una visión. Tanto en lo personal, es clave que nosotros lo podamos tener, pero si usted está a cargo de una organización, corporativamente es clave que una organización tenga una visión bien definida. Saber hacia dónde nos dirigimos. El potencial nunca va a llegar más lejos de la visión que nosotros tengamos. ¿Sabe por qué? Porque si usted no sabe a dónde quiere llegar, difícilmente usted va a tomar una ruta y una decisión para poderlo realizar. Entonces, si usted quiere desarrollar el máximo del potencial de su gente, es clave que usted pueda definir primero cuál es la visión que usted tiene para su gente. Si usted tiene un equipo de trabajo, ya sea pequeño o grande, si usted dirige una pequeña, una mediana o una gran empresa, es clave que ustedes tengan una visión. ¿Por qué? Porque su potencial nunca va a sobrepasar esa visión. ¿Sabe por qué? Porque justamente necesitamos ese entusiasmo, esa oportunidad. En su oportunidad, Jack Welch, el considerado el mejor líder empresarial del siglo XX, él mencionaba y él decía: una visión debe ser lo suficientemente firme. ¿Por qué? Porque nos tiene que sostener. Una visión debe ser lo suficientemente grande porque nos tiene que desafiar. Pero una visión debe ser lo suficientemente audaz porque en algún momento nos tiene que causar hasta el temor y la duda de que la podemos alcanzar. Pero esa duda y ese temor nos va a desafiar justamente a que desarrollemos todo lo que nosotros tenemos. Así que inicialmente yo le digo, es importante que usted y yo tengamos una visión. El segundo elemento para que usted y yo podamos desarrollar nuestro potencial es el desarrollo de nuestros talentos, ¿sí? El reconocimiento de lo que yo tengo, de lo que yo puedo realizar. Un talento, dice Marcus Buckingham, que es el conjunto de patrones de pensamiento, de sentimiento y de comportamiento que se repiten de manera natural y se pueden aprovechar de manera productiva. Fíjese qué interesante lo que dice Buckingham. Él menciona que es la forma natural en que pensamos, la forma natural en la que yo puedo sentir, expresar mis sentimientos, mis emociones y también mis acciones. ¿Por qué? Porque todo eso de manera conjunta lo que va a dar es mi personalidad, va a dar mis características, esa individualidad que solo yo poseo. Y cuando yo descubro esos tres elementos en conjunto me van a ayudar a poder desarrollar lo que solamente yo poseo. Mi forma de pensar, mi forma de sentir y mi forma de actuar, mis talentos deben sumarse y deben ser un elemento clave para que yo pueda desarrollar mi potencial. Y un tercer elemento que yo considero que es clave en el desarrollo de nuestro potencial es la formación de hábitos. Hábitos productivos que nos lleven justamente a poder alcanzar y a poder desarrollar todo lo que nosotros tenemos por dentro. Si cada uno de nosotros no somos intencionales en poder trabajar y en poder formar pequeños hábitos que puedan ser de utilidad y de beneficio para que nosotros podamos avanzar, difícilmente nosotros vamos a poder lograr el desarrollo de nuestro potencial. Volviendo a la conversación que sostuve con Fernando Zúñiga, él me decía, necesitamos
necesitamos esas vitaminas diarias y a eso le llama él hábitos. Los hábitos son esas vitaminas diarias que van formando tu vida, que van haciendo que avances paso a paso. Muchas veces pensamos que un hábito nos va a complicar. Al contrario, si nosotros empezamos poco a poco, en pequeñas dosis, a poder desarrollar acciones continuas, constantes, pero que nos van a hacer acercarnos poco a poco hacia el objetivo que nosotros queremos desarrollar, definitivamente lo vamos a lograr. Así que recuerde, si yo tengo una visión, si yo desarrollo mis talentos y si yo empiezo en la formación y construcción de hábitos productivos, seguramente mi potencial va a ser maximizado. Le recuerdo, ingrese al sitio potencialmaximo.com, donde usted va a poder ingresar a un curso extraordinario que seguramente va a ser de mucha utilidad para que usted pueda alcanzar sus objetivos. Mi nombre es Juanfer Campos y le recuerdo que si usted y yo nos alineamos a la voluntad de Dios, tarde o temprano nos estaremos convirtiendo en un agente de cambio. Hasta la próxima.